Capítulo 3 del libro La armadura de Dios de Madre Nadine. Estamos en el escudo de la fe. Este es el título del capítulo 3, Efesios 6:16. En toda circunstancia, tengan siempre en la mano el escudo de la fe. Vamos a meditar hoy de la página 36 a la página 47. De la 36 a la 47. ¿Qué dice San Pablo? En toda circunstancia. Eso quiere decir siempre. Siempre tenemos que tener nosotros nuestro escudo de la fe. Pensando en una armadura de la Edad Media, el escudo normalmente cubría el cuerpo completo. Creo que las imágenes que tenemos a través de las películas nos pueden ayudar bastante. Normalmente vemos escudos de tamaños distintos, pero el escudo del que Pablo está hablando, no en la Edad Media, porque Pablo no había visto estas imágenes, sino de lo que había contemplado en los soldados romanos, eran escudos que cubrían completamente el cuerpo. Pablo nos está hablando entonces de un escudo que nos cubre completamente, totalmente. Por eso dice en toda circunstancia. En toda circunstancia, la fe, junto con las otras dos virtudes teologales que hemos recibido por nuestro bautismo, la esperanza y el amor, deben protegernos totalmente. Y deben de ayudarnos a vivir la vida que Dios quiere que vivamos. La fe nos protege, dice Madre Nadine, y nos protege porque, como Pablo dirá también, nos ayuda a defendernos de los ataques que el enemigo lanza constantemente contra nosotros. Fe, esperanza y caridad. Tres virtudes que todos tenemos por nuestro bautismo. Nadie puede decir que no la tiene porque todas las hemos recibido como semilla, como germen el día de nuestro bautismo. Son teologales porque vienen de Dios, son dadas por Dios. Y nosotros debemos de colaborar con la gracia que hemos recibido para que estos dones, estas virtudes, se hagan activas en nuestra vida. Debemos de activarlas porque ya las tenemos dentro. ¿Qué significa activarlas? Usarlas. Usarlas. Necesitamos tener conciencia de los dones que Dios nos ha dado para usarlos. Y esto es lo maravilloso de la enseñanza de la teología católica. O sea, yo ya lo recibí. Me los dieron el día de mi bautismo. Yo no hice nada para recibirlos. Los he recibido por gracia. Ahora debo ser consciente, saber que están conmigo, activarlos y usarlos para vivir la vida de Dios. Y para esto, ya nos lo ha dicho Madre Nadine y nos lo repite hoy, tenemos que aprender a ver la vida sobrenatural desde el don de la fe. Porque los dones son sobrenaturales. Y si son sobrenaturales, nos los dieron para hacer cosas sobrenaturales. O sea, la palabra sobrenatural no debe de ser ajena a nuestro lenguaje, ni a nuestra experiencia de Dios. Porque hemos sido llamados a vivir desde lo natural, lo sobrenatural de Dios. ¿Cómo se hace esto? Desarrollando una relación con nuestro Padre, como Jesús la tuvo. Jesús tuvo esta relación con su Padre Dios, que también es nuestro Padre. Y desde esa relación desarrolló una vida sobrenatural. El Dios hecho hombre, Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, camina, como dice San Pablo, en su porte como hombre verdadera en medio de nosotros, pero actuando bajo el poder del Espíritu Santo, y por eso hacía las obras que hacía.
Recuérdense la promesa del Señor: cosas más grandes harán aquellos que crean en mi nombre. Cuando hablamos de fe, podemos encontrar muchas interpretaciones y no pocas erróneas y equivocadas. Y yo sé que es muy común escuchar esto, ¿verdad? Declaraciones, proclamaciones, decretos, etcétera, que no tienen nada que ver con la fe de Jesús, con la fe de los santos, con la fe de los profetas del Antiguo Testamento. Madre Nadine en la página 37 al final lo dice, y lo cito para que vayan a confrontarlo: hay una gran diferencia entre la presunción y la obediencia. Y el ejemplo que pone es Pedro. Pedro, que camina sobre el agua porque Jesús lo manda a caminar sobre el agua. Y cuando Pedro obedece, camina. Después siente miedo y se hunde, pero Pedro pudo caminar sobre el agua porque obedeció. La fe viene de la obediencia de lo que Dios nos dice, y no de la presunción que se está enseñando ahora, que si yo lo digo en el nombre de Jesús, como lo digo en el nombre de Jesús, tiene que suceder. Eso es presunción. En palabras del gran doctor de la iglesia, San Juan de la Cruz, es un poco de osadía y de soberbia también. Por supuesto que yo puedo actuar en lo sobrenatural, pero no es lo mismo actuar en obediencia, en fe por obediencia, que en presunción, creyendo que eso es fe. La fe se manifiesta en la obediencia. La fe se manifiesta en la obediencia. Fe y obediencia siempre van juntas. Siempre. Las cosas van a suceder si Dios las dice primero y yo las obedezco. No si yo las digo primero para que Dios obedezca, como se enseña, no. Es Jesús diciéndonos: yo hago las cosas que he visto hacer a mi Padre. Digo las cosas que he oído decir a mi Padre. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre, y por eso sucedían los grandes milagros, porque Jesús era obediente. Los apóstoles fueron obedientes, los santos fueron obedientes, los profetas fueron obedientes, así que la invitación es a que desarrollemos la fe desde la obediencia. ¿Y cómo se desarrolla la obediencia? Con intimidad, porque en la intimidad conozco a Dios, escucho a Dios y hago las cosas que Dios me pide que haga. En la fe también hay un principio de autoridad, y la autoridad es como nuestra salvaguardia. Si la fe consiste en obedecer lo que Dios pide de nosotros, tenemos que aprender a reconocer nuestra pequeñez, nuestra humildad, nuestra nada, y aprender que hay un principio de autoridad. Debo de estar sometido a la autoridad. Dios, la iglesia, un director o directora espiritual, un confesor, siempre debe de haber un principio de autoridad, porque el demonio respeta la autoridad. Y de algo que Satanás nos quiere alejar es de la autoridad. Yo lo aprendí cuando comencé el ministerio de liberación, y aprendí que aunque el sacerdote encargado del lugar donde ejercíamos el ministerio no estaba involucrado en el ministerio, teníamos que estar bajo su autoridad y bajo su bendición para ejercer el ministerio. Y ahí aprendí esto: hay un principio de autoridad. Y el demonio reconoce ese principio. Así que siempre bajo la autoridad, reconociendo nuestra humildad, reconociendo nuestra pequeñez y pidiendo siempre al Espíritu Santo que nos ayude a vivir en obediencia. ¿Cómo? Lo enseña Santo Tomás de Aquino. Con oración. La oración es
obediencia. Juan 14:15 dice Jesús: si me amas, obedecerás los mandamientos que te he dado. Por eso Tomás de Aquino decía que la obediencia es la esencia de la oración auténtica. Primero obediencia a Dios y luego obediencia a aquellos que han sido puestos en autoridad. La clave de la oración es la obediencia. Esto significa que tenemos que aprender a escuchar a Dios, que es la autoridad primera, de ahí vendrán las autoridades segundas. Así que, hermanos, la invitación urgente es a desarrollar intimidad con Dios a través de la oración. ¿Para qué? Para poder escuchar a Dios. Madre Nadine nos cuenta que aunque Dios habla y nos da la gracia de escucharlo y nos confirma su voluntad, hay que saber esperar, porque las cosas suceden no conforme a nuestro horario, sino al de Dios. Dios tiene un horario diferente. Dios siempre tiene un horario diferente. Y Madre Nadine nos advierte que el escudo de la fe nos protege en este tiempo de espera, cuando esperamos el cumplimiento de la promesa del Señor, porque ese tiempo lo puede usar el demonio para acusarnos, para atacarnos. Cosas como: ya viste, no se cumplió; ya viste, no fue Dios el que te habló; ya viste, era mentira. La duda va a venir del demonio. Y ese es el momento en que el escudo de la fe nos debe de proteger. Porque si hemos tenido intimidad con Dios, si hemos orado y escuchado a Dios, Dios va a hacer las cosas en su tiempo y conforme a su voluntad. Creo que vamos a tener que hacer un paréntesis en algún momento para hablar un poquito más del discernimiento, porque es un tema muy amplio que merece la pena profundizarlo más, porque esto va en la línea del discernimiento. Debemos también de cuidarnos, dice Madre Nadine, y esto me parece importante, de estar seguros de nosotros mismos. Y esto es importantísimo. El hecho de que Dios me hable al corazón, de que el Señor me confirme su voluntad, no significa que yo debo de estar seguro de mí mismo. O sea, que hay gente que cree que lo sabe todo, lo puede todo, por una gracia particular que ha recibido, por un don especial que ha recibido. Dios nos guarde de creer que lo sabemos y lo podemos todo. Siempre humildes, siempre pequeños, porque el día que estemos seguros de nosotros mismos, ese día perderemos la gracia y nos equivocaremos en las obras de Dios. Comunicarnos con Dios, pero una comunicación que implica escucha. Escucha. La oración es más escucha, que palabra hablada. Por supuesto que es diálogo, dos. Dios y yo y Dios. Pero yo siempre he dicho que la oración es un diálogo donde el que más habla y el que más debe hablar es Dios. Y los que menos debemos de hablar somos nosotros. Aprender a escuchar a Dios. Aprender a escuchar su voz. Y saber que en la escucha está la esencia de la oración. Pidámosle pues al Señor la gracia de vivir protegidos con este escudo de la fe,
de desarrollar una fe que viene por la obediencia y no por la presunción, porque eso ya no es fe, de vivir en lo sobrenatural, en lo natural, y lo más importante, de desarrollar una relación de intimidad que nos haga escuchar la voz del buen Padre Dios. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén.